Continuamos esta noche en Minuto 1 el debate aquí con todo lo que ha dejado la reforma previsional que fue aprobada esta mañana en la Cámara de Diputados. Como estamos mostrando desde el inicio del programa, distintos cacerolazos en puntos de la ciudad, también del interior. Volvemos al Congreso. Nicolás, estás al aire nuevamente. Gracias, Gustavo. Aquí la gente que ya está dando la vuelta por Combate de los Pozos, se habían juntado primero en lo que es Callao y Rivadavia, buscaron una puerta de ingreso que está allí en Rivadavia, luego fueron a Combate de los Pozos y están ahora dando la vuelta para ir yendo al lado del Senado. Aquí está la gente entonces que está protestando, haciendo un cacerolazo, dando la vuelta aquí al Congreso. Señora, ¿por qué vino? Cuéntame. Me echaron de un organismo del Estado, me echaste en marzo, Macri, me dejaste sin trabajo hace 7 meses. Extraño mi caja navideña que tenía hace 9 años. Sos un sinvergüenza. Me echó Ramón María Lanús, presidente de AVE, el vicepresidente es Villanueva. Me echaron. Bueno, obviamente aquí está esta señora, aquí con su tristeza, ¿no? Por quedarse sin trabajo. Bueno, como ella, mucha gente que vino a este lugar. Reitero, estamos ahora, Gustavo, caminando por Combate de los Pozos, dando la vuelta a la Cámara de Diputados. La gente se va movilizando aquí, bueno, con sus cacerolas, con botellas, con lo que tenga a mano para venir a protestar, mientras dentro se está debatiendo lo que es la reforma tributaria, pero obviamente la gente, el malestar de lo que fue ayer la reforma previsional, y obviamente están aquí protestando y reclamando lo que fue entonces la aprobación de esta norma ayer. Bueno, muy bien, Nicolás. Volvemos en cualquier momento allí desde el Congreso, ¿eh? Volvemos en cualquier momento del Congreso, Nicolás. En otros puntos de la ciudad, como también estábamos mostrando, se están realizando distintos cacerolazos contra la reforma previsional. Antes de seguir con el debate aquí, con todos los invitados de esta noche, Berkovich, vamos, Ale. ¿Y qué se discute en el Congreso, Gato? Precisamente, ayer fue masiva la cantidad de gente que siguió la sesión sobre la reforma previsional, sobre la reforma de los jubilados y de los beneficiarios de la asignación por hijo, pero hoy es un tema mucho más árido. Si ayer eran apenas media docena de artículos para modificar simplemente la fórmula de actualización previsional, hoy tenemos casi 280 artículos, modificación de las principales leyes de impuestos del país y algo muy enrevesado para seguir técnicamente. Acá tratamos de resumirle a ustedes qué es lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, sin media sanción, a diferencia de lo que ocurría en la previsional, y un día después de la represión y los desmanes que se vivieron ahí enfrente del Congreso. Son modificaciones impositivas que hacen a la vida cotidiana. Por ejemplo, la más costosa, la más onerosa de todos, la rebaja de contribuciones patronales para empresas. Es lo más costoso para el fisco, van a bajar del 21 al 19,5%, sin contar la obra social, que agrega otros 6%. Pero atención, porque no se paga por los primeros 12.000 pesos de sueldo. Esto es lo que el gobierno dice, va a generar incentivos para que se contrate más gente. Pero claro, la contrapartida es que las empresas dejan de pagar los impuestos que financian justamente la previsión social. La rebaja de ganancias sobre compra-venta de campos, otro de los artículos poco comentados de esta reforma tributaria, lo que hace es formalizar la figura contable de venta y reemplazo y cobrar menos por la ganancia resultante de la compraventa de campos. Va a haber que demostrar que el campo o la instalación, el inmueble, también se va a poder utilizar para bienes muebles esto. Va a haber que demostrar que ya estaban incorporados al patrimonio, un montón de argucias contables, pero en definitiva lleva a que se paguen menos impuestos en las explotaciones agropecuarias, además de la rebaja de retenciones que ya opera a partir de inicios de 2018 en paralelo a esta reforma tributaria, ya anunciado por el gobierno apenas asumió. Sigamos adelante porque no está todo ahí, ni mucho menos. Hay muchas modificaciones.
Rebaja de ganancias para empresas que reinviertan utilidades. La alícuota de ganancias va a bajar en el caso en que no repartan utilidades entre los socios, sino que las reinviertan, del 35 al 25%, sin distinción de tamaño. Esta es una propuesta, por ejemplo, que en su momento hizo muy enfáticamente Roberto Lavagna, pero claro, para las pymes, no para las grandes empresas. Ahora el gobierno se lo ofrece a todos los tamaños de empresas. Exención total de IVA y ganancias para generación de energía renovable. Algo lindísimo, que a todos nos gustaría que Argentina tenga mucha más energía renovable, que no quememos combustibles fósiles, que cuidemos el medio ambiente, pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es el caballo de Troya? Bueno, Nicolás Caputo, el hermano de la vida del presidente, y Marcelo Mindlin, el comprador de la nave insignia del grupo Macri, de la constructora, son los dos principales jugadores del rubro, vienen ganando cada licitación en la que se presenta en el Ministerio de Energía para recibir subsidios para comprar estas instalaciones de energía renovable. Sigamos adelante, siguen las exenciones de impuestos para empresas y para sectores de alto poder adquisitivo. La rebaja del IVA al pollo y al cerdo para equiparar el IVA con lo que se paga la carne sería una buena noticia para el consumidor en caso de que se trasladara al bolsillo del consumidor, en caso de que bajara el precio del pollo o el cerdo. ¿Qué es lo que ocurre? Son mercados muy concentrados donde las empresas no necesariamente van a trasladar esto al consumidor, especialmente en el eslabón comercial de la cadena de los supermercados, pero además en el primer eslabón, en el de producción, un amigo íntimo del jefe de gabinete Marcos Peña acaba de comprar Cresta Roja, la segunda avícola más importante del país. Seguimos al siguiente, renta financiera. Se va a pagar finalmente un 5% de la ganancia anual de plazos fijos y bonos que exceda los 65.700 de ganancia. No para los plazos fijos de 65.700, sino para la ganancia de más de 65.700 pesos. También se va a pagar un 15% sobre bonos en dólares o indexados. Van a seguir exentas las acciones y los inversores extranjeros, salvo los que inviertan en Levax. Y esto es uno de los elementos que el gobierno más reivindica de la reforma tributaria. Dice, vamos a introducir finalmente la renta financiera. Vamos primero a ver cuánto sobrevive de esto al debate parlamentario. Y segundo, en términos de recaudación es marginal, lamentablemente, lo que va a aportar esto de la renta financiera. Pero hay mucho más. Seguimos adelante y vemos también que este proyecto de reforma tributaria incluye una suba de los impuestos al tabaco, pero no la suba que proponía originalmente. Ahí empezaron a actuar los lobbies. Atención a esto. Originalmente el proyecto subía el piso de recaudación impositiva por atado de 22 a 28 pesos. En el dictamen, de manera subrepticia y casi sin entenderse por qué, se rebajó a 25 pesos. Las gaseosas, otro de los elementos que reivindicaba Nicolás Dujovne al inicio, diciendo esto hace mal a la salud, hay que grabarlo. Bueno, finalmente se va a dejar como está ahora porque las empresas primero amenazaron con levantar sus inversiones, luego dijeron que aceptaban pagar un impuesto mayor al actual, aunque menor que en el proyecto original, y los diputados de Tucumán consiguieron, a cambio de los votos para la reforma previsional, que no haya ningún aumento impositivo para las gaseosas. Y vamos terminando, porque la reforma es larga, pero los que destacamos son apenas los puntos más importantes. El vino va a seguir exento, los bodegueros y el gobierno mendocino consiguieron que no aumente el impuesto allí, con lo cual no va a haber aporte fiscal por ese lado. Las cervezas, que están incluidas en el dictamen que está discutiendo ahora el recinto de diputados, sube del 8 al 17% la alícuota de impuestos internos, pero por la información que tenemos nosotros, las dos grandes cerveceras del país que concentran todas las marcas, propiedad de empresas extranjeras, están confiadas, casi seguras, en que esto no llega a la sanción definitiva de la ley. O sea que el lobby también avanza sobre esas alícuotas que, dijo el gobierno, quería levantar. Y las últimas, las cooperativas y mutuales, ahora están exentas de IVA y ganancias, porque no generan ganancia, según como está establecido en la ley argentina, pero se les va a eliminar esa exención. También va a haber mucho debate a este respecto, porque son en general organizaciones que emplean mucha gente, que mueven buena parte de la economía. Indemnizaciones, esto sí salió bastante destacado en los medios, van a pagar ganancias las indemnizaciones que se pacten por encima del mínimo legal, esto es
más que lo que marca la ley, lo que obliga a pagar la ley, o sea, un retiro voluntario, esos famosos retiros al 120, ahora van a pagar indemnización. Y finalmente el deporte olímpico, se va a eliminar la tasa específica del 1% sobre facturas de celulares. Esto lo ha criticado el mundo del deporte, sobre todo el mundo del deporte de alto rendimiento. Lo que yo vi en el proyecto, en el artículo que refiere a esto, le garantiza al ENARD 900 millones de pesos de presupuesto para el año que viene y dice que después lo va a actualizar según lo que aumenten los gastos generales. Lo que pasa es que el ENARD hoy tiene ese financiamiento y ese manejo autárquico del dinero, y eso, dicen los deportistas, le permitió evitar la discrecionalidad y que si el gobierno se enoja con el deporte o quiere echar mano a esa caja, no le gire esos fondos ese año. Bueno, muy completo, Berco, de primera. Realmente la información es lo que se está debatiendo esta noche, la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación. Decíamos al inicio, entre las noticias que se han producido hoy, un quiebre en el seno de la CGT porque renunció hoy, parece que en medio de un escándalo, el Barba Gutiérrez a la secretaría, una de las secretarías de la CGT, totalmente en desacuerdo con la actual conducción. Mariano Martín, que es el topo que tenemos siempre ahí en la CGT, con buena información. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gato? Gracias por la invitación. No fue muy diplomática la salida del Barba Gutiérrez, por lo que sabemos, ¿no? Fue, podríamos decir, incluso escandalosa. Fue una salida... algunos dirigentes, vos sabés que tiene una mesa chica la CGT, sí, de aquellos gremios que realmente tienen un peso específico y guían la estrategia general de la CGT. A veces se les escapa esta estrategia y las fisuras internas hacen que, más allá de la voluntad y la vocación negociadora de estos dirigentes, terminen produciéndose medidas de fuerza u otro tipo de cosas. Lo cierto es que en este contexto estos dirigentes, lo que hablaban hoy a esta hora, hace muy poquitos minutos, decían, es una decisión hormonal de el Barba Gutiérrez, es una calentura del momento y esto se va a pasar. Sí estamos en condiciones de decir, Gato, porque hablé con dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica, el principal gremio industrial de la CGT, y que además tiene una historia que nadie puede soslayar. Exacto. Un gremio que ha puesto y sacado ministros, ha prácticamente manejado a gusto muchas gestiones de gobierno, y es la cúpula de la UOM la que hoy está avalando la decisión del Barba Gutiérrez de correrse de la conducción. Técnicamente lo que pasó hoy fue, Barba Gutiérrez, renuncio a la Secretaría de Interior de la CGT, que es básicamente la que gestiona el vínculo de la conducción central con las provincias y las seccionales, pero aparte de eso había dos posibilidades más, había tres posibilidades inicialmente. Que la UOM, como titular de esa silla, nombrara un reemplazante, que la UOM no nombrara un reemplazante y permaneciera en la CGT, o bien, y esta es la más drástica de todas, que la UOM retirase su afiliación de la CGT. Hace minutos en el gremio metalúrgico me decían, de la primera opción, olvídate, ya está tomada la decisión por la jefatura, que mañana la va a refrendar en un encuentro de consejo directivo en Villa Lugano, de salirse de la conducción. Y la decisión está entre permanecer dentro de la CGT o irse de la central obrera, lo cual sería, para lo que es la historia del sindicalismo argentino, sería un cimbronazo, claro, sin precedentes. Hacia la CGT. Todo obviamente tiene que ver con un malestar del gremio metalúrgico por las conducciones de la CGT. ¿Qué dicen aquellos que hoy están del otro lado permaneciendo con el triunvirato? La UOM estuvo al tanto de todas las negociaciones que llevó adelante la CGT. No puede alegar haber estado al margen. Sin embargo, y este es el dato que me parece que es saliente, vos habrás visto un comunicado muy llamativo que sacó la CGT ayer, sí, con motivo del paro. Sí. Básicamente no hablando ni de la decisión del paro, ni de condenar la represión. La CGT en ese comunicado habló específicamente de los grupos violentos, claro, y minúsculos, de manifestantes que habían participado de una marcha de la cual había participado la UOM, Gato. Claro. Imagínate la sensación de los dirigentes cuando dicen, no están condenando el accionar policial y de la fuerza de seguridad, y están hablando de manifestantes, claro, que nosotros teníamos ahí. ¿Cómo se inscribe dentro de esta dinámica interna de disputa que los ferroviarios hayan levantado hoy el paro, que dijeron que iban a sostener hasta el mediodía? A las 9 salió un comunicado diciendo, ¿hay trenes ahora? Mirá, hay una serie de versiones en realidad que tienen que ver
Primero, con lo que pasó con la Unión Tranviarios Automotor, el principal sindicato del transporte, que es los 14.000 servicios de la capital federal y del Gran Buenos Aires, y que luego tuvo su réplica, evidentemente, con la fraternidad y los sindicatos ferroviarios. La UTA fue la que primero dijo: nosotros no participamos del paro. También una decisión inédita en la historia del sindicalismo, salirse de las decisiones orgánicas y decir: no me importa lo que haya votado el Consejo Directivo, nosotros no participamos del paro. Y luego el resto de los gremios ferroviarios con esta decisión. La versión más fuerte, Alejandro, es que el gobierno está accionando sobre el pago de ganancias que tienen que hacer los trabajadores del transporte, que por cierto están alcanzados en muy alta medida por este impuesto, de modo tal de convencerlos de alejarse de las decisiones más drásticas que pueda tomar la CGT. Hoy, insisto, entre ese escenario, el que produce la UOM, las críticas de José Luis Lingeri y la decisión de los gordos de prácticamente no asumir el paro, hoy está dejando una situación terminal ahora de la CGT. Claro, eso te iba a decir. La conducción hoy está muy cuestionada. El triunvirato está cuestionado. Palazzo lo tenés prácticamente afuera con la corriente federal. A Pablo Moyano en la vereda de enfrente. Ambos con poco empujando decisiones que no quiere la mayoría. Bueno, y sin embargo se termina adoptando el paro. Hugo Moyano no sé a qué jugando. Sí, yo te puedo decir qué veo yo de Hugo Moyano hoy, sí. Gato. Hugo Moyano vos tenés, casi te diría con esta lógica de cacarear en un lugar y poner los huevos en otro lado. Vos lo tenés a Pablo Moyano invitando a los trabajadores argentinos a adherir a las medidas de fuerza de la CGT, claramente en una decisión que no le gustó al gobierno. Y por otro lado, Moyano retirando al diputado nacional que tiene, Taboada, de la provincia de Chubut, de la votación clave, donde cada voto contaba por la reforma previsional, lo hizo ausentar de esa votación. Y en el medio, la situación crítica de Oca, lo que pueda pasar con el fútbol. Quiero decir, muchas ramificaciones hacen que Moyano tenga este juego doble y no siempre muy claro. Ahora, es interesante, Alberto, volviendo al punto de partida de tu malestar con los gobernadores peronistas, cómo se está barajando y dando de nuevo, está como eclosionando todo, porque también la CGT siempre decía, es la columna vertebral del movimiento peronista. Hoy está todo, parece, en el peronismo en eclosión. No, es un problema, sí, claro, es un problema que el peronismo vive porque aparecen personajes que terminan siendo absolutamente funcionales a Macri. No, yo insisto que lo que han hecho los gobernadores es algo imperdonable, imperdonable. Y que además el peronismo tiene que después dar cuenta en conjunto sobre lo que ha hecho. Como si todo el peronismo se hubiera venido a acompañar a este proyecto de Macri. Fíjense, yo escuchaba recién a Berkovich cuando veíamos lo de el trabajo que están haciendo para la reforma impositiva. Siguen desfinanciando al Estado. Digo, obviamente que el déficit va a seguir creciendo. El consumo se cae. Levantan impuestos. Obviamente que el déficit va a seguir creciendo. ¿Quién va a seguir pagando ese déficit? ¿Cómo se va a resolver ese déficit? La actividad económica no se activa. Fíjense ustedes todo lo que hablaron de la famosa propiedad participada para las obras públicas, no aparece un solo inversor. Llegó a decir Peña que iba a haber, creo que 70.000 millones de dólares de inversiones en propiedad participada. La economía está retrocediendo, claramente está retrocediendo. Y lo que vivimos de ese veranito para las elecciones fue el resultado de que aumentaron el 110% el gasto en obra pública. Y hoy en día están demorando los pagos para tratar de aliviar el déficit, cerrar con menos déficit este año. Iván. No, mucha discrepancia porque la economía está efectivamente en un proceso de recuperación, no solo por la obra pública, tenés al campo, por ejemplo, que está en uno de los 4 sectores que más crece, el sector inmobiliario, el sector financiero también crece, la industria... Todo empleo, nada de lo que nombraste daba empleo, ahí sí. No, pero a ver, empleo. Sí, todas las actividades de empleo, los servicios de empleo, el comercio. Entonces, la actividad se está recuperando. Y la verdad es que, de hecho, cuando se presentó la propuesta de reforma impositiva, el gobierno habló de que iba a ser neutral en términos de ingresos, ¿no? Es decir, porque va a ser gradual, va a ser en 5 años, y dado las estimaciones de crecimiento, no habría pérdida de recursos. Que yo te aclaro, para mí bajar la presión tributaria es perder recursos del Estado. El ajuste del déficit fiscal en Argentina tiene que estar por el lado del gasto público, porque es lo que aumentó 20 puntos en los últimos 15 años, digamos. Si vos querés resolver el déficit fiscal subiendo impuestos, vas a matar al paciente para tratar de ayudarlo. Javier Alvaredo. No, un comentario ahí lo que estaba diciendo Alberto.
Yo creo que la motivación del acuerdo, del consenso de los gobernadores con el gobierno estuvo dado por el temor a un fallo de la Corte que pudiera restituir el fondo del conurbano a la provincia, y eso hubiera sido un golpe muy fuerte. Ya no serían 17.000 millones, serían 65.000 millones. Entonces, si tenían buena información de que el fallo estaba por salir, me parece que eso justifica. Y más aún... Bueno, en ese sentido que usted apunta, no olvidemos que hubo una reunión del presidente de la Corte con María Eugenia Vidal, ¿no? Bueno, yo no antes de la firma de ese acuerdo. Pero digo, Gato, si querés el fallo de la Corte a los pocos días de ganar la segunda vuelta al gobierno de Macri con la restitución del 15%, digamos, son cosas que son un poco disruptivas. Y acá, digo, se logró también, yo yendo un poco al punto que hacía Iván, me parece que es muy importante el acuerdo que se hizo en torno a la ley de responsabilidad fiscal, que lamentablemente había otra ley en el pasado que desde 2009 no se pudo cumplir. Yo creo que acá, digamos, lamentablemente no hay un camino rápido como para que Argentina salga y supere todos los problemas. Acá la clave es cumplir los acuerdos y esperar 4 o 5 años como cualquier país normal y ahí ver los resultados. Me parece que la salida gradual del gobierno, yo no veo otra alternativa, digamos. Estamos acá hablando que el gobierno aumentó el gasto, que no ajusta. Bueno, 55% del gasto es gasto social. ¿Cómo cortás eso? Después tenés 20% que es gasto salarial. Digamos, es muy difícil hacer eso, correrlo por derecha. Y por izquierda, digo, acá tuvimos un blanqueo el año pasado de 100.000 millones de dólares que se fueron acumulando en los últimos años. Yo creo que acá mucha gente evade porque puede y porque casi no le queda otra alternativa en el sentido de afrontar la carga tributaria. Entonces el tema de la reforma tributaria, no me parece que hay alguna racionalidad. Después uno puede estar de acuerdo con algunos matices o no, pero bueno, eso es el... Bárbaro. Emanuel, tengo que ir cerrando. Síntesis, por favor. Un punto sobre el acuerdo con los gobernadores. Me parece que es pan para hoy y hambre para mañana, porque, digamos, la gobernadora Vidal va a recibir 40.000 millones de pesos el primer año por el fondo conurbano y probablemente va a poder hacer rutas. Ahora, los jubilados no viven en Marte, viven en la provincia de Buenos Aires. Y esos mismos jubilados van a perder prácticamente lo mismo que recibe Vidal por el fondo del conurbano. O sea, que van a tener rutas nuevas, pero no van a llegar a fin de mes. Y a eso el gobierno le suma, como veíamos recién en el informe de Alejandro, baja de impuestos. La verdad que si en Argentina cada vez que bajamos impuestos los empresarios hubiesen invertido, como se dijo, para justificar esa baja de impuestos, ya estaríamos en pleno empleo. Entonces me parece que hay que parar con eso porque en general no funciona. Porque permíteme agregar 10 segundos algo. La reforma tributaria en un inicio efectivamente vendía efecto fiscal neutro, pero penetrada por la cantidad de lobbies por la cual se penetró en los últimos 20 días, termina teniendo costo fiscal, termina bajando impuestos y no compensando con los que iba a subir para compensar. Un apunte nada más, Gato, respecto a lo que decía Iván. Mañana en ámbito financiero estamos publicando un dato sobre, me parece interesante, una reunión que hubo la semana pasada para poner un poco, relativizar este optimismo que se expresa en algunos sectores. Hubo una reunión convocada por este sacerdote tan carismático llamado Rodrigo Sarazaga, que fue una de las figuras del coloquio de idea del año pasado. Participaron, Gato, Miguel Acevedo de la Unión Industrial, Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina, la mesa chica de la CGT, casi el Consejo Económico y Social del cual se ha hablado tantos años. ¿Qué dicen los empresarios cuando están en intimidad, cuando están en reserva? Sobre todo Miguel Acevedo, profunda preocupación porque la industria no despega bajo ningún punto de vista, las tasas de interés altísimas es lo que está además desalentando este despegue, no hay un sostén a largo plazo del empleo y además está las importaciones y un dólar que, de nuevo, como marca la historia argentina, los industriales dicen que está muy retrasado. Bueno, gracias Alberto, como siempre. Manuel, gracias a todos por la participación, por el debate, gracias compañeros. Como siempre aquí, el debate con todas las voces, con todas las opiniones. Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad que es Minuto 1 en la